Muy bien, bueno, creo que ya estamos en comunicación con Manuel Aramayo. Él es escritor, primero es psicólogo, tiene una especialidad, un doctorado en discapacidad. Ha escrito varios libros, pero tiene un libro en particular del cual vamos a ahondar ahora, Crónicas de la Discapacidad. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Acá Lelio y Guillermina, te saludamos. Muy bien, mucho gusto. Gracias por llamar. No, por favor, al contrario, bienvenido. Bueno, a ver, me gustaría saber qué es lo que te llevó a dedicar, bueno, porque has dedicado tu vida a esto, ¿no? A este tema. Sí, Cómo fue el primer intento, digamos? mira, cuando yo me gradué de psicólogo hace muchos años, ¿no? Sí. El 78 en Venezuela, mi expectativa era estudiar tecnología educativa en la BBC de Londres, Ujú. pero me sorprendió enormemente ver en un pueblito donde aprendí el idioma las personas con síndrome de Down, jóvenes, cómo se desempeñaban en la calle, en el transporte, etcétera. Entonces me enamoré del área y cambié mi maestría por una maestría en retardo mental, así se llamaba entonces, y ahí empezó mi carrera y mi peregrinar por el área de la discapacidad. Llevo casi 50 años trabajando en eso. Ya vivo en Venezuela, viví 46 años y tengo ahora 9, casi 9 en Argentina. Y he escrito lo que considero el último libro mío, porque siempre he escrito libros más bien académicos, Claro, universitarios. claro. Pero mi inquietud, Guillermina, es ver los padres de las personas con discapacidad que tienen poca información, los docentes, las maestras de la escuela común, que reciben alumnos con discapacidad, pero no tienen toda la formación, Claro. y muchas otras personas, quizás como tú, como tu vecino, cualquiera, que no están metidos en el área, pero requieren conocer un poquito de la discapacidad, de las personas con discapacidad. De ahí viene la inquietud de este libro, muy sencillo, muy para los padres, de lectura muy fácil. Esa es más o menos mi trayectoria y mi intención al escribir el libro. Bien, Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Te saludo y te escuchaba recién atentamente contándonos un poco cómo surgió tu primer acercamiento a lo que es la discapacidad y bueno, también ese acercamiento a empezar a producir libros de alguna manera con lenguaje claro, sencillo para que por ahí la comunidad que no está inmerso en lo que es la temática de la discapacidad pueda de alguna manera incorporar ciertos conocimientos, ciertas cuestiones vinculadas a la discapacidad que si uno a veces no tiene una persona con discapacidad en su familia o uno no tiene la discapacidad, es como algo lejano también, ¿no? La temática de la discapacidad para gran parte de la sociedad. No sé cómo la ves. Coincido contigo totalmente, Lelio, porque si no tenemos un hijo o un hermano o un familiar muy cercano con discapacidad, generalmente la vemos la discapacidad de lejos, como algo que no nos interesa, como algo Ujú. ajeno. Sí. Yo tampoco tuve ni tengo ningún hijo ni familiar con discapacidad, pero es necesario precisamente que todos tomemos conciencia de una problemática y que no es tan mínima. Exacto, sí, Estamos sí, sí. hablando de casi un 15% de la población mundial, pequeñas diferencias de país a país, Sí. que tienen un familiar con discapacidad y la mayoría de nosotros no conocemos lo que es la discapacidad. Y sobre todo te enfatizo, Lele, en un aspecto, ¿no? Una cosa es ver los toros desde la barrera, ¿verdad? Y otra cosa es ser familiar o estar metido en el mundo Sí. de una madre, de un padre, de un niño con cualquier tipo de discapacidad, Ujú. cómo se vive, cómo se siente, hay problemas, hay situaciones, etcétera. Entonces, yo lo que trato de reflejar un poco es ese mundo interno de esas personas y llamar la atención a los demás. Te repito,
tomo tus palabras, no se requiere tener un hijo, un familiar con discapacidad para tener un poco de sensibilidad con ellos. Exacto, exacto. ¿Y cómo, cómo ves que ha sido digo, el impacto de tu libro en personas, digo, a las que buscabas, a las que apuntabas, en este caso, ¿no? A familiares o a aquellas personas que tal vez no tienen personas con discapacidad en su entorno. Digo, ¿cómo fue la llegada del libro? ¿Crees que, digo, provocó el impacto que realmente buscabas? ¿Cómo ves eso? Mira, honestamente, todavía no provocó ningún impacto Ujú. porque el libro acaba de ser Bien, bien, publicado bien. en Bolivia originalmente. En Bolivia primero. Sí, y me lo mandaron de Bolivia, de Cochabamba, hace 15 días. Sí se hizo una publicidad a través de unos contactos para llevarlo el libro a Venezuela, donde tuvo mucha receptividad. Está trabajando ahora en Bolivia y mi intención ahora es darlo a conocer acá en la Argentina, en particular en Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires, como dije, me corrijo, no son 9 sino 7 años. Ajá. Y siento que hay mucha sensibilidad, mucha receptividad, pero todavía falta muchísimo por recorrer. Nos engolosinamos con la palabra inclusión, Sí, para darte un sí, ejemplo. sí, sí. En el caso de Argentina, está inclusive dentro del contexto de la Constitución, la aceptación, la convención de las personas con discapacidad, su inclusión en la sociedad, pero estamos muy lejos de cumplirlo. Entonces, lo que quiero con este libro, con este modesto trabajo, es dar a conocer a los padres, a las instituciones, a los docentes en especial, como decía, y a toda la comunidad, ¿no? Ese es el objetivo, pero estamos empezando. Ojalá logremos tener un impacto y por ahí la Mm, ayuda de ustedes, de los medios de así será. comunicación, etcétera. Digo, y qué importante, Manuel, ¿no? Que, digo, ojalá que a través de este libro, entre otros, se pueda instalar de una vez y para siempre, ¿no? De alguna manera, el tema de lo que es el modelo social de la discapacidad de nuevo, porque todavía en algunos, por momentos, se la sigue viendo desde el modelo clínico, ese modelo rehabilitador, o ese modelo médico, mejor dicho, y habría que salir definitivamente de ahí, ¿no? Y tratar de entender que es más social la discapacidad que otra cosa, digo, pero por ahí es lo que a gran parte me pasa a mí. Yo soy una persona con discapacidad visual, y perdón que haga autorreferencia, digo, le digo a la audiencia, que uno está en la calle y la gente te consulta cosas y te dice, ay, pero ¿y vos no tenés cura? O sea, siempre te tratan, digo, como si uno estuviese enfermo, como si en realidad, digo, tratar de cortar, ¿no? Con eso que todavía tenemos instalado en la sociedad. Claro, el modelo médico está muy arraigado. Ujú, ujú. No es que sea malo, No, históricamente cumplió un papel y lo claro, sí, cumple, sí, sí, sí. pero lo que ocurre, Lelio, es que se pierde la visión social del problema. Exacto. Ujú. Es la sociedad con sus estructuras, sus barreras arquitectónicas, psicológicas, actitudinales, etcétera, que hace más difícil la vida de la persona con cualquier tipo de discapacidad. No solamente con las que más conocemos, con las personas con síndrome de Down, con las personas ciegas, con las personas sordas, no, con otros tipos de discapacidad, ¿no? También, sí, Es sí, la sí. sociedad la que discapacita Ujú. por las condiciones que crea. Y ahí cae el modelo social que ha sido históricamente el reclamo de las mismas personas con discapacidad y que no tiene nacionalidad, es Exacto, sí, universal. sí, sí, sí. Si bien nació en Inglaterra con un sociólogo en silla de ruedas, no tiene país. Y más bien, en todo caso, Argentina es uno de los países excepcionales en ese sentido, que ha sabido interpretar lo que es el modelo social y la necesidad de hacer ajustes, hacer cambios. Si Sí. cualquier persona sale a la calle en Buenos Aires cuando hay un día de lluvia, por ejemplo, se le dificulta cruzar la calle Ujú, o ujú. quiere tomar el subte, no está funcionando
el ascensor, tiene que bajar por las escaleras, es muy difícil. Ni pensar cuando tiene que tomar y montarse en el colectivo, en cualquier línea del colectivo para trasladarse. Sí. Entonces, son las barreras las que todavía dificultan la vida y crean la discapacidad como tal. Y no solamente las arquitectónicas, las físicas, estamos hablando de las actitudinales, de la forma de pensar que tenemos en la sociedad. Los profesionales, los no profesionales, la gente común, etcétera. Todavía vemos como algo raro, como si fuera un extraterrestre la persona con discapacidad. Manuel, digo, entiendo que has tenido la posibilidad de, por lo que nos decías, de transitar por diferentes países, de estar en diferentes países. Bueno, marcabas ahí Venezuela, marcabas, creo que Londres, has estado en Londres, en Inglaterra. Digo, ¿cómo ves, digo, la situación actual de lo que es la discapacidad o de las personas con discapacidad, digo, en estos diferentes países que has podido estar? ¿Qué tan atrasados estamos en Argentina? ¿Qué tenemos a favor? ¿Qué tenemos en contra? A favor, a nivel mundial, te puedo decir que desde que se promulgó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad el año 2008, se toma un poco más de conciencia porque el modelo social que se propone antes, en los años 80, al que hice referencia, no es sino una serie de buenos deseos, pero no tenía un marco legal que obligara a los países. Desde que existe la Convención Mundial de los Derechos de las Personas, que lamentablemente no se conoce como debería ser, Sí, ¿no? Las naciones que aceptan y suscriben la convención están obligadas. Concretamente, en el caso de Argentina, te decía, es uno de los países, de los primeros países que firmó, reconoció, suscribió y ya mandó 2 informes a una comisión de expertos que revise estos informes y ve qué se está haciendo en Argentina en forma concreta para que haya inclusión, inclusión en las escuelas, inclusión en el transporte, inclusión social, en los deportes, es decir, una inclusión global, total, integral. Entonces, se está progresando, pero siendo críticos deberíamos aceptar que queda muchísimo, muchísimo por andar. sí. Eh, no es raro oír en la prensa, y ustedes los comunicadores sociales felizmente lo sacan, que padres que van a una escuela primaria a pedir el cupo para su hijo, que tiene alguna discapacidad, por ejemplo el síndrome de Down o algún problema visual o auditivo, son rechazados. Sí, sí. Claro, ocurre más bien a nivel privado, porque por ley una escuela pública no puede de ninguna manera rechazar a una persona que quiere estudiar. Eso ocurre no solamente a nivel primario. Imagínate en secundario las pocas personas que tienen acceso, que pueden sacar un bachillerato y que, vamos a decir, de nivel universitario. Peor aún, claro. Son rarísimos. Sí, 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 Esa más sí. o menos es la situación. Mucha gente está de acuerdo en la palabra, pero cuesta un poco llevarlo a la realidad. Ujú. Y entonces un poco el libro trata de llamar la atención sobre eso. Enfatiza el modelo social. El modelo social es la versión de las personas con discapacidad. Tú mencionaste algo de Inglaterra, yo tuve el privilegio de conocer a Mike Oliver, el diseñador, el creador de este modelo. Este modelo es una exigencia para todos y en ese camino estamos y la Argentina está comprometida. Lamentablemente, a veces nos quedamos en las palabras, ¿no? Sí, 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 tal cual. Manuel, no quiero que te nos vayas antes de consultarte. ¿De qué manera podemos obtener el libro para quienes estamos interesados en ver qué vamos a encontrar allí? Mira, como decía, el libro recién tengo las pocas semanas en Sí, la Argentina. sí.
Estoy tratando de darlo a conocer. Solamente he logrado entrar a 2 librerías pequeñas que me lo aceptan. Ustedes conocen mejor que yo, por supuesto. Aquí está el problema de las grandes distribuidoras Sí. Claro, que no sí. aceptan un autor individual con una cantidad reducida de libros Ujú. porque no es comercial. Entonces, esa es una dificultad que tengo y por eso estoy viendo cómo hacemos para que se conozca un poco más y se divulgue el libro, ¿no? Claro, Ese es uno de los problemas, ¿eh? está muy bien. Bien, así que por el momento no podemos acceder, excepto que lo compremos, digo, en alguna de estas librerías en las que has podido ingresar. Claro, fíjate, ayer casualmente, ayer casualmente estuve en Tiflo Nexos, Sí. que depende de la Biblioteca del Congreso Nacional, Ujú. y ellos recibieron ya la versión digital de mi libro para ponerlo, digitalizarlo, Ah, bien. no solamente para la Argentina, sino para el mundo Sí, sí, entero, sí, sí. para las personas ciegas. Bien, así que Pero hace podremos acceder. falta que pensemos en la mayoría de las personas. Exacto. Sí. Por eso es muy grato para mí tener esa receptividad que tienen ustedes, que tiene Radio Estación Sur, ojalá tuvieran otras emisoras también, para dar a conocer el libro y que me ayuden a decir que este libro no es para académicos, para profesionales, para padres que tienen exclusivamente eso, es para cualquiera de nosotros le beneficia conocer lo que es la discapacidad, porque aparte de eso, te diré, Lelio, uno no sabe cuándo le puede tocar Tal tener un cual. hijo con algún tipo Sí. de discapacidad, ¿no? Sí. Tenemos que tener otra visión O diferente incluso de uno la mismo, persona Manuel, con ¿no? discapacidad. Perdón que te interrumpa, digo, incluso uno mismo, digo, puede tener una discapacidad momentánea o puede tener alguna discapacidad, digo, uno no está exento de nada. ¿Sí? ¿Eso ocurre? Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Así que digo, es importante que este libro pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, como bien marcás, para que, bueno, poder uno incorporar conocimiento que viene más que bien. Claro. Por ejemplo, la Asociación Síndrome de Down República Argentina, que aglutina a todas las asociaciones de síndrome de Down del país, ha sido muy receptiva y a partir de mañana van a tener a disponibilidad el libro, Bien, pero seguimos con la limitación de siempre. sí, sí, Es sí. una difusión muy restringida solamente a los que tienen un hijo con síndrome de Down, Mm. pero ¿qué queda de los demás? Entonces, ese es mi llamado a ustedes, a los medios de comunicación, a abrirse y dar espacio a esto. Fíjate un problema concreto que tengo, ¿no? Yo soñaba con darle difusión en la Feria Internacional del Libro. Intenté, que va a ser dentro de un par de meses, intenté un poco que entrara ahí el libro, pero es imposible porque es un libro individual, particular, Sí. no pertenece a ningún editorial. Ujú. Entonces es una pequeñísima muestra de lo difícil que es dar a Acceder, conocer tal cual. esta nueva perspectiva de la Es, discapacidad. exacto. Manuel, te agradecemos, se nos va el tiempo, pero más que interesante escucharte y conocer un poco de qué va el libro Crónica de la Discapacidad y ojalá que lo podamos pronto tener en nuestras manos para poder disfrutarlo, para poder leerlo y para obviamente hacerlo conocido, por lo menos en lo que a nosotros respecta del boca a boca, a que le llegue a más gente, así que ojalá podamos volver a charlar pronto porque digo, y por lo que escuchamos tenés mucho para contar, así que te mandamos un abrazo grande y gracias por este rato. Muchas gracias. Yo les voy a hacer llegar a ustedes, a cada uno, una copia impresa del libro y les agradezco, repito, y estoy a la orden para cualquier otra entrevista o cualquier momento para conversar y para que se dé a conocer este libro. Muchísimas gracias Un abrazo grande, Manuel. Charlábamos para ti. con Manuel Aramayo, el escritor, Ujú. ¿sí? Psicólogo primero, y escritor del libro Crónicas de la Discapacidad, donde este libro habla sobre el enfoque del modelo social y hay, como lo decía Manuel, ¿no? Un libro apuntado a que aquel que no conoce sobre discapacidad, que no tiene una persona con discapacidad en su entorno,
de manera de lenguaje, con un lenguaje claro, pueda entender, ¿no? Ujú, ¿Qué es el tal. modelo social?